bueno, si dos triángulos isósceles, en este trazamos la altura y nos piden probar que los triángulos que resultan son congruentes, es decir, este triángulo de aquí es congruente a este triángulo de aquí. Y en el otro lo que hacen es dibujar la bisectriz de este ángulo. Tenemos el triángulo isósceles, dibujamos una bisectriz, es decir, este ángulo sería igual a este ángulo de aquí. Claro, con estos dos lados los que son iguales. Y nos piden probar que esta bisectriz es perpendicular aquí, ¿verdad? Entonces en uno dibujan la altura y en otro dibujan la bisectriz. Y bueno, ambos necesitan un poco de conocimiento sobre semejanza y congruencia. ¿Alguno tiene alguna duda sobre semejanza y congruencia? Porque puedo explicar un momentito qué es. En realidad solo congruencia se puede hacer. Okay. Para una congruencia de triángulos, normalmente queremos ver cuándo dos triángulos son iguales. Por ejemplo, este y este podrían ser triángulos iguales, solo que tenemos que demostrarlo, ¿verdad? Para demostrarlo tenemos varios criterios. El primer criterio va a ser lado, lado, lado. Si tenemos que un triángulo comparte, o sea, tiene las mismas medidas en todos los lados, entonces tiene que ser congruente. ¿Ok? Sí, tiene que ser congruente. Por ejemplo, este lado igual a este lado, y este igual a este, y el otro igual al otro, ¿verdad? Y luego cuando escribimos la congruencia, si este tiene vértices ABC, digamos que es una A, y ese vértices A', B', y C'. Entonces cuando escribimos la congruencia lo escribimos así. Bueno, no tengo cómo poner el triángulo. Digamos que ese es un triángulo, la forma de un triángulo completo. ABC es congruente con, bueno, ahorita lo pongo, con el triángulo A', B', C'. Lo escribíamos así. Ese triángulo es congruente. Es una cosita así de semejanza. Congruente a este triángulo. Cuando estamos hablando de semejanza, solo se pone el cosito de aquí. Pero semejanza tiene otros criterios. Que les puedo pasar un documento sobre cuándo se hace semejanza y cuándo es congruencia. Porque semejanza puede ser que uno sea más pequeño que el otro, ¿verdad? Uno así y otro así. Entonces esos triángulos parecen semejantes. Congruencia es cuando son exactamente el mismo triángulo. En tamaño y en ángulos. Dos triángulos congruentes comparten los mismos lados y los mismos ángulos, ¿verdad? El ángulo en A sería igual al ángulo en A'. Y igual con todos los otros ángulos. Otro criterio de congruencia sería el de lado, ángulo, lado. Sí, porque si tenemos esto de aquí y esto de aquí, y con el mismo ángulo, solo hay un segmento de un tamaño específico que cabe aquí y aquí, ¿verdad? No puede ser que existan dos de diferentes tamaños porque entonces no tendría sentido, ¿verdad? O sea, ya el ángulo de los dos lados con esos tamaños dados ya me queda algo fijo y entonces el tercero y solo es uno y es el que tiene esta amplitud o longitud. Entonces ese es el criterio lado, ángulo, lado, que es el que ustedes usan cuando no tienen el tercer lado, ¿verdad? Saben que dos lados son iguales, pero el tercer lado no están seguros, o tal vez están tratando de probar que son iguales. Y entonces lo que usan es este lado, el ángulo, estos dos lados y el ángulo entre ellos.
Y el último criterio es el de ángulo, lado, ángulo. Que no estoy segura si este es de congruencia o de semejanza. No, este es de congruencia. Si yo tengo que este lado, no sé cuánto mide este. Yo tengo dos lados iguales, la misma longitud. Y también tengo dos ángulos. Este ángulo de aquí y este ángulo de aquí. No sé cuánto mide todo el lado completamente, pero tengo ese ángulo. Y también tengo del otro lado este ángulo igual a ese ángulo. De fijo, si tenemos todo eso, esos triángulos tienen que ser iguales. O sea, cuando yo ya interseque esto de aquí con esto de aquí, y esto de aquí con esto de aquí, esos triángulos van a ser iguales, porque pasa lo mismo que con este lado que ya está fijo. A dos ángulos fijos solo se puede formar un tercero, ¿verdad? ¿Cuál va a ser? El ángulo que se forme aquí va a ser 180 menos este ángulo. Y este de aquí también va a ser 180 menos ese ángulo y ese ángulo. Entonces tenemos que todos los ángulos son iguales. Y además tenemos que uno de los lados es igual en ambos triángulos. Con eso ya, probamos que son congruentes, ¿verdad? Y sí, esos son los tres criterios de congruencia. Para semejanza, tenemos otros diferentes. Por ejemplo, tenemos el de ángulo, 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 sin uno de los lados. Porque si tienen todos los ángulos iguales, uno puede ser que uno sea más pequeño que el otro, o uno esté rotado, ¿verdad? Pero no necesariamente son exactamente iguales, porque puede ser que yo hiciera un triángulo pequeñito y un triángulo grande, y va a mantener los ángulos, pero no mantiene la distancia de los lados. Entonces ahí tenemos una semejanza. ¿Les quedó claro esos tres criterios? Esos son los tres criterios que pueden usar para probar una congruencia de triángulos. Voy buscando el material para pasárselos, el de congruencia y semejanza. Ok. Nos vemos en como a las 5:45 para ver la solución de estos dos. Y luego de eso hacemos un recreo.
a seguir grabando. Qué pena, recuerden grabar siempre. Ok, los criterios para probar congruencia serían ¿qué había dicho? Lado, lado, lado. Ángulo, lado, ángulo. Y lado, ángulo, lado. Al ser isósceles, los lados miden igual y se usa la 2. Las dos. ¿La 2 o la 2? Este. Sí, este. La 2, voy a asumir que decía la 2. Ok, entonces, al ser isósceles, AB es igual a C. Y entonces estaremos usando el criterio ángulo, lado, ángulo, ¿verdad? Tenemos, que es muy importante, a veces tenemos este ángulo y este lado, para tratar de probar que este es semejante a este. Y así no se puede. La forma en la que están escritas los criterios es muy importante, porque puede ser que esos triángulos no sean congruentes. La única forma de que vamos a usar este criterio es que pase como está aquí. Tenemos ángulo verde, lado amarillo, ángulo rojo. Ese es el orden correcto y la forma en que se prueba congruencia. Entonces, que en matemática entonces se escribe así también. Entonces, por criterio ángulo, lado, ángulo, el triángulo, lo pusimos aquí, pongámosle D, el triángulo ABD es congruente, el triángulo ACD, en ese orden, ¿verdad? Si hacemos otro orden, estamos diciendo que otros triángulos son, o sea, que el mismo triángulo en un orden diferente es congruente, y entonces estaría erróneo. Y eso es lo mismo decir que son iguales. Y así se prueba. Entonces, gracias Esteban y Rodrigo por ahí ayudar con la solución. ¿Alguna pregunta aquí sobre los criterios o algún paso? Si no, vayamos con el siguiente. Demuestre que en el triángulo ABC isósceles con AB igual a C, la bisectriz de A es perpendicular a BC. Ok, eso me pareció al anterior. ¿Alguna sugerencia? Solo que aquí tenemos la bisectriz. Este ángulo igual a este ángulo. Ese no lo entendí. Que queremos demostrar que este ángulo es perpendicular. Digamos, esta es la bisectriz, ¿verdad? La bisectriz desde el ángulo A es esta de aquí, la del centro. Y nos piden demostrar que A es perpendicular a BC, es decir, hay que demostrar que el ángulo, hay que demostrar que el ángulo ADC es igual a 90 grados. Entonces, digamos, lo que nos dan primero es que es una bisectriz, entonces tenemos los ángulos, también sabemos que es isósceles, tenemos estos otros dos ángulos. Y de aquí cómo podemos llegar a que el último ángulo es 90. Usar los ángulos de A, B y C. ¿Me puede, no sé, elaborar en eso, Rodrigo? Por suma de ángulos internos de un triángulo. Ok. Entonces, por suma de ángulos internos de un triángulo, ángulo A más ángulo B más ángulo C es igual a 180, ¿verdad? Entonces, en colores tendríamos que
dos ángulos verdes, pongámosle alfa, más dos ángulos beta, es igual a 180. ¿Verdad? Esto es A y esto es B más C. Ahora lo que podemos hacer aquí es dividir entre 2 toda la ecuación y nos queda que alfa más beta es igual a 90. Y entonces, sí, nada más tenemos que ver por suma de ángulos, por suma de ángulos internos del triángulo. Voy a escribir todo porque se me entiende. Suma de ángulos internos. En cualquiera de los dos, ¿verdad? Puede ser en el ADC o en el ABD. Pongamos en el ADC. Tenemos que alfa más beta más el ángulo que desconocemos, ¿verdad? Que sería este de aquí, es igual a 180. Nosotros sabemos que todo esto suma 90. Entonces, si lo pasamos a restar, nos daría que x es igual a 90, que era lo que queríamos probar. ¿Alguna pregunta con eso? Okay. Entonces, lo que vimos, en forma de resumen, es que en un triángulo isósceles, ya sea que tracemos la altura o la bisectriz, vamos a tener dos ángulos congruentes, dos triángulos congruentes, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos triángulos congruentes pueden haber con los mismos, adentro del mismo triángulo, ¿verdad? Con las mismas medidas, porque este ángulo de aquí, ese triángulo de aquí, y este ángulo de aquí, ese ángulo de aquí, siempre van a ser iguales, no importa la altura o la bisectriz, ¿verdad? Y anteriormente vimos que si esta era la bisectriz, esto es un ángulo 90, ¿verdad? Entonces, lo que probamos es que en un isósceles, la altura, bisectriz, y si conocen un poquito más de rectas notables, saben que la mediatriz se define como la que parte aquí, en lados iguales, y antes vimos, en el anterior vimos que estos triángulos eran congruentes, ¿verdad? Entonces, este lado es igual a este lado, aquí comparten un lado, y este igual es igual a este. Entonces, esta altura, bueno, esta bisectriz también sería la mediana, ¿verdad? Tenemos la mediatriz y la mediana. En un triángulo isósceles donde todas esas salen desde A, que sería el ángulo diferente, en un triángulo isósceles todas esas son iguales. Entonces, es por este argumento de simetría, ¿verdad? Yo tengo un triángulo isósceles y lo parto a la mitad, debería tener todo reflejado a un lado y al otro. Entonces, bueno, ahí lo tienen para su consideración. Saber que ya teniendo una, tienen todas las otras propiedades, es muy bueno. Les dije que íbamos a tomar un descanso, ¿verdad? Tenemos como unos 5 minutos de descanso, un poquito. Si alguien tiene una oposición a 5 minutos de descanso, entonces, bueno, tal vez descanso y seguir intentando los problemas. Vamos con estos de aquí. Entonces, tomamos un descanso de 10 minutos y... tal vez 5 minutos de descanso, 10 minutos de hacer esos problemas y luego venimos a resolverlos, ¿ok? Tal vez venimos a resolver el primero y el segundo y luego les doy más tiempo para el tercero. Lo que tienen que demostrar aquí es
si tenemos un cuadrilátero, donde las líneas son rectas. Okay, no. Tenemos un cuadrilátero donde ambos pares de lados opuestos son congruentes, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo. Es decir, yo tengo que las líneas rojas miden lo mismo y las líneas naranjas también miden lo mismo. Entonces, de fijo, esto es un cuadrilátero. Digo, un paralelogramo, ¿verdad? Es decir, que sus lados también son paralelos, los que están del mismo color deberían ser paralelos entre sí. Y luego, si dos lados de un cuadrilátero son paralelos, este paralelo a este, y congruentes, o sea, son paralelos y miden lo mismo. Entonces el cuadrilátero es un paralelogramo. Es decir, el cuadrilátero que suma, que se forma con el resto de las líneas que faltan. No sé que eso es un paralelogramo. Luego, el siguiente dice, considera un triángulo ABC en el cual AC es mayor que AB, una semirrecta con origen B corta AC en D. Aquí formamos los tan son iguales. Okay. ABC con AC mayor a B. Una semirrecta con origen en B corta AC en D. Aquí forman triángulos iguales. Vemos que esos triángulos son iguales. Bueno, un momento. Este triángulo de aquí es el triángulo original. ¿Cómo voy a cortar triángulos iguales? No sé si se equivocaron y lo que querían decir era el AC, el ABD. ¿Serán triángulos semejantes? Saltémonos este de aquí hasta que vea cuál es el error que tiene eso. Y entonces intenten este de aquí, mientras veo qué fue lo que pasó. Ok. El 15 y el 17. Nos vemos a las 6 y 15. Tenemos que los que son del mismo color son iguales. Que vamos a probar que este cuadrilátero es un paralelogramo. Entonces lo que podemos hacer, según lo que acabamos de poner sobre congruencia, es tratar de encontrar una congruencia. Trazando esa diagonal de ahí, tendríamos una congruencia por el criterio lado, 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 ¿verdad? Que cada uno de esos triángulos tiene un lado verde, un lado naranja y un lado negro. Entonces podemos decir que el triángulo ABD es congruente a AB. Eso es una cosa para ver cuál es el orden en el que tienen que escribirlo. Este AB tiene que coincidir con el otro que es verde, ¿verdad? Entonces sería CD. Pero ¿cómo lo escriben? ¿CD o DC? Eso vamos a ver con el siguiente. El siguiente sería BD, que es la diagonal. Entonces, para que nos quede la diagonal en el otro triángulo, ocuparíamos que diga DB, ¿verdad? El siguiente vértice del otro triángulo, el único que no está es el B, ¿verdad? Pero aquí no nos queda la diagonal, que es la que queremos. ¿Sí me voy a entender? Aquí tenemos lado verde y luego la diagonal. Y aquí tenemos el lado verde y luego la diagonal. Aquí abajo tendríamos el lado verde y luego el lado naranja. Y no nos sirve porque tiene que llevar la misma, el mismo orden que el otro triángulo. Ahí en lo de semejanza pueden ver lo del orden. Creo que viene bien explicado con colores. Entonces aquí ya con este tenemos que primero va el lado naranja
luego el lado, en la diagonal, y aquí queda el lado naranja, AD y BC. Sí, entonces está correcto esa congruencia, bien escrita, que es lo que me refiero. Y ahora podemos ver cuáles ángulos son iguales. Aquí, igual que con los lados, nada más agarramos ángulo ABD igual a ángulo CDB. Eso es decir, esto y esto. Entonces ahí ya tendríamos que AB es paralelo a DC, ¿verdad? Porque tenemos ángulos entre paralelas. Ahora, ya se me acabó el espacio. ¿Por qué hice eso? Qué fin. La tecnología no para de asombrar. Ok. Ahora agarramos otro par de ángulos. Igual siguiendo un orden. Sería, agarremos yo quiero obtener estos ángulos de aquí, ¿verdad? Para ver que son iguales. Entonces ocupo el ADB, que sería ADB. Entonces aquí ocuparía ABD. Digo, CBD, ¿verdad? En ese orden. Entonces, ángulo ADB es igual al ángulo CBD. CBD, sí. Ustedes siguen siempre un orden. Si siguen un orden, tienen que seguirlo igual al otro lado. Si lo escribieron bien. Si lo escribieron mal en la congruencia, entonces no les va a aprobar lo que ocupan probar. Eso ya me dice que AD es paralela a BC, ¿verdad? Porque tenemos otros ángulos entre paralelos. Tenemos esto de un lado, esto del otro. Bueno, por el revés. Y entonces ya tenemos lo que queríamos, tenemos un paralelogramo. Cuando uno prueba que ambos, que los lados opuestos en un cuadrilátero son paralelos, tenemos uno paralelogramo. Por lo tanto, 3 puntitos significan por lo tanto. No sé si ya lo escribí antes. ABCD es un paralelogramo. Paralelogramo. ¿Alguna duda ahí sobre esta congruencia? ¿O cómo encontramos todo eso? Okay. Vamos con el segundo. Si tenemos que AB es paralelo y además es igual a CD, entonces esto es un paralelogramo. Por ahí iríamos más o menos por la misma ruta, ¿verdad? Trazamos una diagonal y como estas son paralelas, tenemos estos ángulos entre paralelas. AB, CD. Trazamos BD. Tenemos que ángulo ADB es igual a ángulo DBC por C. A ver, DBC. Y ahora tenemos un criterio de congruencia. Criterio de congruencia. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Ahora tenemos el lado naranja, un ángulo aquí y el lado rojo. Digo, rojo, oye, el lado verde. Entonces, nota que los triángulos CBD es congruente al triángulo
A, D, B. Y comprobemos solo que está bien un momento. BD y DB están en el mismo lugar. AD y BC están en el mismo lugar. Sí, ¿saben a qué me refiero cuando digo mismo lugar? O sea, están bien posicionados. Porque eso solo me dejaría que el lado negro sería la unión de estos dos. Y eso es cierto, porque AB y DC son la unión de esos dos que están en los extremos. Okay, entonces, la congruencia está bien escrita. Siempre compruébenlo porque es terrible cuando no le pasas en un examen, que lo escribe mal. Y ya, como son congruentes, eso nos prueba que AB es igual a DC. Esto es igual a este. Y además, por la misma congruencia, estos ángulos son iguales. Este es igual a este. Y este es igual a este. Que no es necesario porque ya tenemos los ángulos que nos prueban que son paralelas, que son los azules. Esos azules nos prueban que AB es igual a CD. Digo, paralelo a CD. Y AB paralelo a DC. Y ya tenemos la definición de un paralelogramo, que los ángulos, que los lados opuestos son paralelos entre sí. Ok. ¿Alguna duda sobre esto? Ambos usaban criterios de congruencias. Entonces, ok. Entonces, hagamos este aquí. Tenemos un semicírculo de radio 6, que sería el grande. Tenemos dos semicírculos más pequeñitos de radio 3. Y tenemos un círculo completo de radio R, que no sabemos cuál es ese radio. Y todos estos círculos son tangentes, aunque el dibujo no parezca. Entonces, ¿cómo podemos encontrar este R? ¿Es una sugerencia? ¿Qué construcciones podemos hacer o qué podemos notar aquí? Pero no todos al mismo tiempo, muchachos. Lo primero tal vez sería encontrar cuánto mide esto, ¿verdad? Queremos como alguna ecuación con R para poder despejarlo, ¿verdad? Lo que podemos notar es que cuáles radios tenemos iguales. Ese radio es igual a ese radio, que es igual a este, que es igual a este, que es igual a este, que es igual a este. Mira, aquí este es igual a este. Y uno que no tenemos, que lo que podríamos notar, es que todo esto es 6 también. Entonces, lo primero sería decir, nombres, A, B, C, D. D es el centro del círculo. Sabemos que AB es igual a AC. ¿Por qué? Sí, por el dibujo, ¿verdad? Ambos son igual a 3 más R. Esos ladillos. Luego, sabemos que BD es igual a DC, que es igual a 3. Yo creo que ya con eso. Bueno, un punto más. AD tendría que ser 6 menos R. ¿Por qué? Tenemos que todo lo rojo es un 6 y este pedacito de aquí es un radio pequeñito. Entonces lo que hacemos es decir
6 menos R para conseguir AD. Con esto ya tenemos ese triángulo isósceles que tiene 3 más R aquí. Seis menos R acá y 3 aquí. 6 menos R en la altura, ¿verdad? Bueno, no sabemos qué es una altura, sabemos que es una mediana, pero por lo que hemos visto hoy, si en un triángulo isósceles la mediana es la altura, la bisectriz y la mediatriz. Sí, la mediana es la altura, bisectriz y mediatriz. Entonces es un ángulo de 90. Y ahora procedemos ahí por Pitágoras. Por Pitágoras tenemos que 6 menos R al lado más 3 al lado es igual a 3 más R al lado. Expandiendo eso, 36 menos 12R más R a la 2 más 9 es igual a 9 más 6R más R a la 2. Llevan este con este, nos queda 36 igual a, perdón, se escucha bien en escala, que es muy bonita, igual a 18R, ¿verdad? Pasando el menos 12R al otro lado. Y despejando, nos queda que 2 es igual a R. Entonces es igual a R. Que era lo que queríamos. ¿Verdad? Aquí solo utilizamos un poco de conocimiento sobre radios, ¿verdad? Y Pitágoras. ¿Alguna pregunta? Ah, mira, no leí el registro. Ciertamente se pueden usar las líneas de abajo como guía de media. Sí, correcto. Perdón, a veces no leo el chat. Y vamos al siguiente. Bueno, como les dije ahí escribí la solución del 7. Es que ya les había dicho casi que la mitad, ¿verdad? Teníamos que la BD es semejante a la CB, y esa semejanza nos da inmediatamente esta razón de semejanza, y la de la razón de semejanza se puede despejar lo que queríamos. Pero para eso tienen que entender bien cómo funciona la semejanza, y ya están ahí esos resúmenes que les pasé para que puedan leer de dónde sale esto de aquí. No es una solución muy larga. Y vamos con este. Aquí me falta algo. Esto es aquí menos 1. Creo que será aquí menos 1. Voy a fijarme. Sí, era x menos 1, x y x más 1. Ok. Dice Esteban que cree que x es 6. ¿Cómo averiguó eso? ¿O qué procedimiento podemos hacer? Si averiguamos cuánto es x, entonces tal vez podríamos encontrar cuánto es b menos a, ¿verdad? Habría que hacer un poquito más porque si x es 6, esto es 5, esto es 7. Tomando todas las medidas del triángulo. Eso no me explica mucho. Tal vez uso Pitágoras. Sí, claro que sí. A ver, lo que tenemos queremos averiguar cuántos, queremos demostrar esto, ¿verdad? Que b menos a es igual a 4. Entonces, usemos un poco de Pitágoras. Tenemos, en este triángulo rectángulo, tenemos la hipotenusa, un cateto, pero nos falta la altura.
¿verdad? Igual que en el otro. Entonces, una forma de no tener que usar la altura, porque no la tenemos, es haciendo esto. Tenemos x menos 1 al cuadrado menos a al cuadrado. Eso debería ser igual a la altura al cuadrado, ¿verdad? Por Pitágoras. Pero en otro triángulo también sucede que x más 1 al cuadrado menos b al cuadrado también debería ser igual a la altura. Entonces nos deshacemos de lo que está en el medio y solo igualamos este con este. Entonces, tendríamos que x a la 2 menos 2x más 1 menos a la 2 es igual a x a la 2 más 2x más 1 menos b a la 2. Y aquí podemos quitar este con este con este, y nos quedaría que b a la 2 menos a la 2 es igual a 4x. Bueno, no lo mencioné, pero esto de aquí es una fórmula notable, esto de aquí es una fórmula notable. Y esta también es una fórmula notable. ¿Hay alguno que no sepa las fórmulas notables? En general, eso es una nota. No tiene nada que ver con el problema. Pero, o sea, sí tiene que ver, pero es para que no confundan las variables. X más y o x menos y al cuadrado es igual a x a la 2 más 2xy más y a la 2, ¿verdad? Si es un menos, entonces es un menos de aquí. Un correspondiente. Si aquí hay un más, aquí hay un más. Y aquí hay un menos, aquí hay un menos. También tenemos la diferencia de cuadrados, que es que x menos y, x más y, es igual a x a la 2 menos y a la 2. Entonces, al principio usamos estas dos de aquí para expandir, donde x es x y y es 1. Y ahora vamos a tener que usar esta de otra, que es la diferencia de cuadrados. Solo que aquí b es x y a es y. Entonces, de aquí, continuamos con que b menos a, b más a, es igual a 4x. Y bueno, aquí nada más usamos el último hecho que ya sabemos, y es que esto de aquí es x, por lo que nos da en el dibujo, y por lo tanto, tenemos a que sería igual a 4. Porque tenía algo más algebraico, ¿no? Pero en geometría a veces se ocupa hacer algunas cosas de algo. ¿Sí? O sea, Pitágoras y un poco de fórmulas notables para despejar todo. De aquí podemos sacar cuántos x, ¿verdad? No sé si quieren saber. Sabemos que a más b es igual a 4, es igual a x. Entonces, no sé si podemos hacer. Si sumamos, no sé si podemos hacer. Si sumamos, esto es 2b y esto es 4 más x. Si restamos, esto es 2a y esto es 4 menos x. Me falta un poquito de, nos falta una variable para poder adivinar cuánto es x. Me parece. No, creo que sí. Sí, seguro. Si x es igual a 6, b es 24, no, es 12. Y a es, a b, si es igual a 6, esto nos da negativo. Ah, ok, no, esto lo escribí mal. Esto es, ups. Esto es aquí, yo hice x menos 4. Aquí todo bien. X menos 4. Entonces, a sería
sería la mitad de 6 menos 2, entonces esa sería 1. Pero entonces A más B sería 13. Y entonces no puede ser 6. Tiene que ser otra cosa. Que no sé qué es. Tiene que ser otra cosa. Ok. Igual lo que queríamos llegar era esto, ¿verdad? ¿Alguna pregunta ahí? Pasemos al último, ya para irnos, porque nos quedan solo 2 minutos. Esto no sé si lo habrá intentado, si les habrá dado tiempo, pero es por desigualdad. No es desigualdad triangular. Miren esto. Uno sabe que si yo tengo este ángulo, digamos alfa, está asociado a este lado A, ¿verdad? Si yo expando el ángulo, digamos que lo sumo beta, entonces también se añade un poquito más de lado, ¿verdad? En este caso yo sé que alfa es menor a alfa más beta, pero congruentemente A tiene que ser menor o igual a A más B. Esto es fácil de ver, porque digo, uno nada más cancela esto y le queda que 0 es menor a B, y eso sí es cierto para cuando B es un lado, ¿verdad? Pero lo que es importante ver es que entre más grande sea el ángulo, más grande es el lado. Entonces, eso es para decirles que si yo tengo que B es mayor a A, y esto es alfa y esto es beta, entonces también tengo que beta es mayor a alfa. ¿Ok? Un triángulo. O sea, si este lado es mayor a este, es porque este ángulo es mayor a este ángulo. Entre más grande el ángulo, más grande el lado. Bueno, eso es solo un comentario. Y eso es lo que nos dan ahorita, ¿verdad? Nos dicen que MA, la mediana, es mayor a medios. Y a medios lo podemos encontrar de este lado y de este lado. Entonces, por ejemplo, si le ponemos ángulos a todo, digamos, esto es zeta, esto es beta, esto es alfa 1 y esto es alfa 2. Queremos encontrar que el BAC es agudo, ¿verdad? Entonces queremos encontrar que alfa 1 más alfa 2 es menor a 9, para que sea agudo. Lo que nos dan es esto. Y ahora lo podemos usar en estos triángulos que tenemos aquí, en el triángulo BAA' y en el triángulo A'AC. ¿Cómo? Bueno, esto en el triángulo BA'a', lo que nos dice es que el ángulo beta es mayor al ángulo alfa 1, ¿verdad? Porque lo que tenemos es que este es el ángulo beta, este es el alfa 1, y yo sé que este es mayor a este, según lo que me dicen aquí. Entonces los ángulos tienen que ser más grandes correspondientemente. Digamos, el ángulo que ve al lado más grande es el mayor. Ok, ahí tenemos eso. En el otro triángulo, en el triángulo CAA', tenemos lo mismo. Zeta tiene que ser mayor a alfa 2, porque zeta ve a la mediana y alfa 2 mira el lado que es a medios. ¿Ok? Ahora sumemos estas dos y nos quedaría que beta más zeta es mayor a alfa 1 más zeta 2. Si yo sumo ambos lados alfa, yo tengo que esto de aquí es 2 alfa, ¿verdad? Porque estoy sumando las dos partecitas que suman alfa y un alfa. Entonces lo que tenemos es alfa. 2 alfa.
Y esto de aquí es la suma de los ángulos internos del triángulo. Entonces esto suma 180. Y listo, nos queda entonces que 180 es mayor a 2 alfa, que es lo mismo a que 90 sea mayor a alfa, que es lo que queríamos llegar. Y aquí lo que utilizamos fue este hecho de aquí, ¿verdad? Que el lado más grande es opuesto al ángulo más grande.